Buenos días. En la fecha de hoy iniciamos el tema heterosis y endogamia. El objetivo de este tema es familiarizar al estudiante con los fundamentos de la heterosis y de la endogamia y su aplicación en el mejoramiento genético de plantas. Entre los temas a tratar tenemos los aspectos generales de la heterosis, concepto e importancia de la heterosis, bases genéticas de la heterosis, implicaciones en el mejoramiento genético, concepto biométrico de heterosis, medición de la heterosis, heterosis en diploides y autopoliploides y usos de la heterosis. Entre los aspectos generales tenemos un repaso de cómo se genera la variabilidad genética. Entonces, del lado izquierdo tenemos una cadena de ADN, la cual sufre mutaciones y va generando nuevas características que pueden ser favorables o desfavorables. Y esa característica cambiará posteriormente y así se van generando muchas características a través de millones de años y eso al final genera variabilidad genética. Y esa variabilidad genética es la que posteriormente se va a recombinar y va a generar heterosis. Durante el proceso de reproducción sexual, ustedes saben que se presenta la división meiótica, donde se generan los gametos. Durante una de esas fases de la meiosis hay segregación de cromosomas y hay formación de gametos. Y en este caso, que tenemos 3 pares de genes A, B y D, ambos están en estado heterocigoto, vemos que se forman 8 gametos, los cuales figuran aquí a la mano izquierda: ABD, ABD minúscula, A mayúscula, B mayúscula, D minúscula, A mayúscula, B minúscula, D mayúscula, y así sucesivamente hasta formar 8 gametos. La heterosis se presenta durante el proceso de mejoramiento genético y específicamente cuando se hace hibridación. Entonces, en ese proceso de formar híbridos, primero hay que generar variabilidad genética. Luego se pueden obtener cultivares tolerantes a factores adversos, cultivares de mayor rendimiento y de mayor calidad, y cultivares con otras características agronómicas. En todos los casos, se tiene como perspectiva que el mejoramiento genético siempre va encaminado a aumentar el rendimiento, aunque no siempre es así, pero la mayoría de las personas tienen en mente de que el mejoramiento genético va encaminado básicamente a mejoramiento de rendimiento. Más abajo tenemos que existen unas variedades locales que lógicamente van a tener sus limitaciones y a través del proceso de mejoramiento genético se van a obtener nuevos cultivares que pueden ser híbridos o pueden ser poblaciones que van a superar a las variedades locales. Y de esa forma se estaría haciendo mejoramiento poblacional. En esta gráfica dice mejoramiento genético poblacional y entonces en la parte superior tenemos una curva de distribución normal de una característica, suponemos que es rendimiento.
Entonces tenemos los individuos con valores inferiores, están a la izquierda. En el centro están los individuos promedio y a la derecha los individuos superiores. Observamos que en esta población original el mejorador seleccionó un grupo de individuos superiores, que son los que aparecen en el área sombreada, y esos se llaman individuos selectos. Esos van a ser los parentales de la nueva generación. La diferencia en el promedio de los individuos selectos contra el promedio de la población original se llama diferencial de selección y se denomina con una letra S mayúscula. Entonces, esos individuos seleccionados se reproducen entre sí, se recombinan entre sí y nos van a generar una nueva población. En este caso, dice ciclo 1. Esa nueva población se espera que sea superior a la población original. O sea, que tenga un promedio de rendimiento superior al de la población original. Entonces acá encontramos el promedio X/1. La diferencia entre el promedio del ciclo 1 y el promedio de la población original se llama respuesta a la selección. Se denomina por R. En las plantas alógamas, las de polinización cruzada, se produce polinización cruzada y fecundación y se está trayendo un flujo de genes de unas plantas hacia otras. Eso ocurre comúnmente en el maíz y en la mayoría de los casos de las plantas alógamas se hace todo este procedimiento de seleccionar unas líneas superiores para posteriormente formar híbridos. En esta figura encontramos una línea pura A, o sea, una mazorca larga pero delgada, cruzada por una línea pura B, donde tenemos una mazorca casi igual de larga, pero mucho más gruesa. Se supone que con mayor cantidad de granos. Y hacemos el híbrido simple, que se denomina F1, que es la semilla que compra el agricultor. Ese agricultor siembra esa semilla y lo que él cosecha es la semilla F2, que ya lleva segregación de caracteres. Por su parte, en las plantas autógamas, donde ocurre autofecundación, en la mayoría de los casos, el trabajo de mejoramiento que se hace va encaminado hacia la selección de líneas puras y con ellas se constituyen poblaciones, a diferencia de las alógamas de que las líneas puras se utilizan para formar híbridos. Como ejemplo de plantas autógamas tenemos el trigo y tenemos el arroz. Acá se observa un campo de arroz y donde dice de que a pesar de ser autógama, también se están haciendo algunos trabajos sobre obtención de híbridos en arroz.
En todo caso, el mejorador parte de una población base que debe tener variabilidad genética. Él obtiene o desarrolla líneas endocriadas. De todas las líneas obtenidas, va a seleccionar las de mejor comportamiento. Y después va a seleccionar cuáles combinan mejor. Es el trabajo que se llama evaluación de aptitud combinatoria. Entonces, habrá líneas que combinan muy bien con un gran número de otras líneas y se llama aptitud combinatoria general. Y habrá unas líneas que solamente combinan bien con muy poquitas líneas. Y en ese caso se dice que tiene aptitud combinatoria específica. Entonces, en ese trabajo de evaluación de aptitud combinatoria, se seleccionan las mejores y se evalúa el comportamiento de esos híbridos. Y se selecciona. Y cuando ya se tiene seleccionado, entonces se entra en el proceso de obtención en grandes cantidades de ese híbrido. En el proceso de producción de híbridos, que generalmente se da en alógamas, se puede obtener mayor rendimiento en condiciones óptimas. Quiero recalcar que los híbridos producen muy bien en condiciones óptimas, que posiblemente el pequeño agricultor no tenga las condiciones óptimas, no tenga recursos para brindarle las mejores condiciones a un híbrido, y entonces él debería sembrar variedades. Pero el agricultor empresarial, que sí cuenta con los recursos necesarios, puede sembrar tranquilamente los híbridos y esperar mayor rendimiento. Igualmente se espera que tenga una mejor calidad. Hay que hacer el control de la propiedad de los padres y que los híbridos en muchos de los casos resultan más precoces que las variedades. Y mientras se tengan en condiciones óptimas, habrá estabilidad en la producción. Entonces, a mano derecha observamos tres aspectos. Arriba, un cultivo de maíz todavía muy joven. Luego, un cultivo de maíz ya en etapa de cosecha. Y abajo, un esquema que posiblemente nos está mostrando el mecanismo de control de plagas en un cultivo transgénico. En esta figura observamos un híbrido, el que está en el centro, identificado como F1. Y obtenemos dos líneas, la MO17 y la B73, que se supone son los parentales del híbrido. Y lo que estamos observando es que el híbrido supera en altura y en vigor a ambos padres. Luego, en la imagen de abajo, observamos igualmente el producto de las líneas y el producto del híbrido, y observamos nuevamente de que el híbrido está superando en rendimiento a ambos parentales. Encontramos ahora una diapositiva
donde nos dice heterosis para el rendimiento en verduras autopolinizadas. Desafortunadamente está en inglés, pero vamos a intentar traducirlo. Entonces encontramos tres columnas: crop, que es el cultivo; mean, que es la media; y el rango. Entonces, en el primer caso encontramos tomate. El peso fresco del tomate tiene un promedio de heterosis de 41% y un rango que va desde menos 59 hasta 168. ¿Qué significa esto? Que se han hecho muchos trabajos sobre heterosis del rendimiento de tomate y en algunos el híbrido ha rendido menos que los parentales, en ese caso la heterosis sería negativa, y en otros el híbrido ha superado a los parentales y en ese caso la heterosis es positiva. Luego aparece dentro del mismo tomate la característica de sólidos solubles, con un promedio de menos 10 y un rango que va desde menos 45 hasta 53. O sea, esta característica de sólidos solubles en tomate generalmente no presenta heterosis. Luego aparece pimienta de olor, el sweet pepper, con un promedio de 15 y un rango de menos 16 hasta 52. Seguido de berenjena, con un promedio de 80 y un rango de menos 29 hasta 242. Frijol seco, rango de 29, promedio de 29 y rango de menos 38 a 146. Guisantes, promedio de 28 y rango de 116 hasta 218. Lechuga, con un promedio de 6 y rango de menos 6 hasta 119. Repasando la columna de promedio, entonces encontramos que en estas especies hay dos características que no presentan heterosis, que es sólidos solubles en tomate y el rendimiento en lechuga, que es bastante bajo. Observamos ahora el proceso de formación de híbridos usando androesterilidad genético-citoplasmática, que fue visto en capítulos anteriores. Entonces tenemos el paso 1, que dice incremento de la línea A. La línea A será la madre. Entonces tenemos la línea A en rojo, que es estéril en el citoplasma y estéril en el núcleo, cruzada por la línea B, que es estéril en el núcleo, pero fértil en el citoplasma. Y como ya habíamos visto, que el nuevo individuo recibe la información del citoplasma de la madre, entonces la F1 será androestéril, o sea, será hembra. Lo que se ha hecho es aumentar el número de plantas hembras. Y hay un esquema de cómo se hace en campo. Y dice, se alternan dos surcos de macho
con 2 surcos de la hembra. O sea, 2 surcos de la línea B, 2 surcos de la línea A, 2 surcos de la B, y así sucesivamente se van alternando, con la finalidad de que cuando el viento se mueva en una dirección, lleve polen hacia las plantas que están a esa. Si se mueve en sentido contrario, entonces trae polen de la planta masculina hacia la femenina. Luego tenemos el paso 2, y es el cruce de la línea A con la línea restauradora. ¿Por qué se llama restauradora? Porque restaura la condición de fertilidad. Entonces ahora tenemos la línea A, que fue la que se aumentó en el paso anterior, que es estéril en el citoplasma y estéril en el núcleo. Se cruza por la línea R, que es fértil en el núcleo y fértil en el citoplasma. Y en el núcleo es homocigota. Entonces se formarán los gametos y necesariamente la F1 va a heredar el citoplasma de la madre. O sea, va a ser, desde el punto de vista citoplasma, va a ser estéril, pero desde el punto de vista de núcleo va a ser fértil. Y entonces el híbrido resultante será fértil. Por eso se denomina uno de los padres línea restauradora, porque restaura la fertilidad. Luego a mano derecha tenemos el mismo esquema de cómo se hace en campo. Y dice 2 surcos de la línea restauradora alternando con 2 surcos de la línea A y nuevamente 2 surcos de la restauradora, y así sucesivamente hasta llenar nuestro campo de producción de semilla. La semilla que se recoja, que se cosecha, será la que se le vende al productor. Será la semilla F1. Abordamos ahora la explicación de por qué el híbrido es agronómicamente mejor que los padres. Y entonces tenemos una definición de lo que es heterosis. O sea, vamos a ver 3 conceptos de lo que es la heterosis. El primero dice que la heterosis es el comportamiento superior de los individuos híbridos en comparación con sus 2 padres. O sea, el hijo es superior que los padres. Primer concepto. Segundo, la heterosis es una manifestación de vigor en la F1 para uno o para varios caracteres, superando el promedio de los padres. Y tercer concepto decimos que es el incremento del rendimiento o del tamaño o del vigor del individuo resultante de cruzamiento de padres genéticamente divergentes. Es superior con relación a la media de los padres o superior al padre superior. Mejor que el padre superior. Quiero recalcar aquí la aclaración de que son cruzamientos de padres divergentes. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen características contrarias. Si uno de los padres es alto, el otro parental debe ser bajo. Si uno es de alto rendimiento, el otro ha de ser de bajo rendimiento. Si el uno es susceptible, el otro debe ser resistente. Eso es lo que significa ser divergentes, ser contrarios. Las imágenes de abajo encontramos un
lote de maíz en estado de cosecha, donde nos está mostrando pues, un buen rendimiento y una buena homogeneidad. Y a mano derecha encontramos un lote de arroz en buenas condiciones, listo para la cosecha. Siguiente diapositiva. Encontramos unas fotos donde se muestra el vigor híbrido o la heterosis y a su vez se muestra la endogamia. Entonces, en la primera foto de la izquierda encontramos una mazorca de maíz y nos está mostrando la madre con poco rendimiento, luego la F1 con mucho rendimiento y el padre con poco rendimiento. Entonces, tanto la madre como el padre estarían mostrando algo de endogamia, mientras que el híbrido estaría mostrando heterosis. A mano derecha encontramos una producción de una planta y entonces la madre observamos que tiene poca producción, la M82, y el padre, el SFT 4537, con menos producción todavía, o sea, esos dos estarían mostrando endogamia, mientras que el híbrido resultante de ese cruzamiento nos está mostrando una alta producción, o sea, heterosis. Abajo tenemos el proceso de obtención de líneas puras. Y entonces, en ese proceso donde se van haciendo sucesivas autofecundaciones, vemos que la primera planta, cuando se inicia el proceso, es alta, vigorosa, de buen rendimiento, pero a medida que se hacen autofecundaciones, va disminuyendo la altura y va disminuyendo el rendimiento. Ese es el proceso que se denomina endogamia. Es necesario para obtener líneas puras y luego esas líneas puras se cruzan una con otra y no generan el híbrido y se recupera el vigor. En esta otra diapositiva, también en inglés, encontramos el término heterosis y nos dice que D es mayor que A. Y luego encontramos un subtítulo que dice definiendo un locus en términos de escala. Entonces comenzamos y observamos tres genotipos. B minúscula, o sea, homocigoto recesivo. Luego encontramos B mayúscula, o sea, homocigoto dominante. Y más a la derecha encontramos el heterocigoto. Entonces, se supone que ambos homocigotos van a ser los parentales. Recuerden que una de las condiciones principales es que sean divergentes. Entonces, se hace el promedio de los dos parentales, que es lo que se denomina acá MP, media de los parentales. Luego se le asigna el valor de la producción de B, se denomina como A positivo, mientras que a B minúscula se le asigna el valor A negativo. Y a la producción de D, o sea, el valor del heterocigoto, se le denomina D. Por eso es que arriba
está diciendo que D es mayor que A, porque en la figura nos está diciendo que el heterocigoto se comportó mejor que el padre superior, que el padre homocigoto dominante. O sea, D es mayor que A positivo. Pasamos ahora al concepto de líneas endocriadas y decimos que es un conjunto de individuos genéticamente uniformes y homocigotos. Quiero hacer la aclaración, uniforme no significa necesariamente idénticos, sino que son muy parecidos. Entonces, repito, conjunto de individuos genéticamente uniformes y homocigotas formados a partir de varios ciclos de autofecundación forzada de plantas que son normalmente de polinización cruzada. O sea, se toman las plantas que son de polinización cruzada y se autofecundan. Y los descendientes de esos se vuelven a autofecundar 3, 4, 5 veces hasta obtener una línea endocriada. Y luego dice, a partir de una planta se formarán teóricamente 2 a la n líneas endocriadas diferentes, siendo n el número de loci heterocigotas de la planta madre. Y entonces tenemos un ejemplo abajo donde nos dice de que hay una planta que tiene un genotipo A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula y C minúscula, C minúscula. O sea, aunque hay 3 genes, solamente 2 están en estado heterocigoto. Entonces, nos dice que esa planta teóricamente formaría 2 a la n, en este caso n es 2, o sea, 2 a la 2 líneas endocriadas. Y 2 a la 2 es 4. Entonces, esas 4 líneas endocriadas que se formarían a partir de la primera planta serían las líneas que tenemos a mano derecha. Homocigoto dominante en A, homocigoto dominante en B y CC recesivo. Esa es la primera línea. Luego tendríamos AA, BB recesivo. Luego tendríamos AA recesivo y BB dominante. Y tendríamos el triple recesivo. Esas serían las líneas endogámicas diferentes que se formarían a partir del primer genotipo que tenemos a mano izquierda. Entonces les repito, a partir de una planta se formarán teóricamente 2 a la n líneas endogámicas diferentes, donde n es el número de locis en estado heterocigoto. Tenemos ahora una imagen donde aparece un investigador haciendo el embolse de las flores de maíz, tanto masculinas como femeninas, y entonces nos dice endocría de maíz, control de la polinización mediante embolsado de panojas y espigas. Quiero aprovechar para decirle que nosotros conocemos como espiga de maíz a la flor masculina, a la que está arriba. Pero desde el punto de vista botánico, esa no es una espiga. Esa es una panoja. Y lo que nosotros conocemos como mazorca, desde el punto de vista botánico,
esa es una espiga. Entonces, cuando el Señor habla acá de panojas, está hablando de la inflorescencia masculina. Y cuando habla de espigas, está hablando de mazorca. Ese embolsado se hace para evitar la contaminación de esas inflorescencias con polen de menor calidad. Encontramos ahora una lista de plantas alógamas, plantas de polinización cruzada, que ustedes deben ir teniendo anotados por ahí en su cuaderno para que de tanto mirarlas, pues se las vayan aprendiendo. Comenzamos con el repollo, el girasol, el maíz, la cebolla, la alfalfa, el dátil, el trébol, zanahoria y otras especies. Igualmente tenemos una lista de plantas autógamas donde está el tomate, el arroz, el frijol, la berenjena, la soya, el ajonjolí y otras. Eso es para que ustedes lo anoten y lo vayan recordando. Por eso dice ahí recordatorio. Encontramos ahora una imagen donde nos está mostrando un campo de obtención de semilla híbrida de arroz y ustedes observan que hay unas parcelas con un estado de desarrollo, otras parcelas pequeñas en otro estado de desarrollo, luego una que está en el centro. Entonces se supone que es alternancia entre quién va a ser el padre, quién va a ser la madre, quién va a ser el padre, quién va a ser la madre. De tal manera que si hay movimiento del viento hacia un lado, lleve polen hacia allá, y si es hacia el otro lado, lleve polen también. Además, hay otras alternativas para realizar la polinización en arroz, no necesariamente el viento. Entonces, en esta otra imagen observamos un operario que está utilizando una bomba de motor con el fin de generar corrientes de aire y obligar a la polinización cruzada en arroz. Observen que este lote de arroz está rodeado de una valla con el fin de evitar la contaminación por polen extraño. Una vez observé una diapositiva en la cual se utilizaba un helicóptero para generar corriente de aire con sus aspas. Producción de semilla de arroz híbrido. Pero cuando la empresa no tiene esa disponibilidad de recursos, pues bueno es trabajar con la motobomba. Encontramos ahora cómo se manifiesta la heterosis. Y entonces decimos que en híbridos sencillos es un medio, en híbrido triple es un tercio, en híbrido doble es un cuarto. ¿Eso qué quiere decir? Que la heterosis va a depender del tipo de híbrido que se obtenga. Y entonces estamos viendo que la heterosis en el híbrido sencillo es mayor que en el híbrido triple y lógicamente mayor que en el híbrido doble. Y observamos un título que dice efecto de la endogamia. O sea, la manifestación de la heterosis tiene que tener cierta relación con la manifestación de la endogamia en las líneas parentales. Entonces, si las líneas parentales, las líneas endocriadas han sufrido bastante endogamia,
cuando se recombinen entre ellas, el híbrido va a manifestar mucho vigor. Hay unas restricciones para la heterosis. Y dice que una de ellas es cuando hay interacciones epistáticas. Otras cuando hay ligamiento de genes. Y otra es que depende de la carga genética de los individuos. La carga genética hay que entenderla como la cantidad de genes perjudiciales que lleve el genotipo. A eso se refiere la carga genética. Encontramos ahora una pregunta. ¿Qué es un híbrido? Y nos dice que es la primera generación del cruzamiento entre dos genotipos que deben ser genéticamente contrastantes. Entonces, el híbrido es el resultado de cruzamiento de líneas endogámicas. Y vamos a encontrar híbridos simples, vamos a encontrar híbridos triples y vamos a encontrar híbridos dobles. También habrán simples modificados y triples modificados. Esas modificaciones son algunas variantes que hacen los investigadores con relación a la metodología tradicional. Entonces, por eso se llaman simples modificados. Igualmente, encontraremos híbridos varietales. Estos se obtienen cuando se cruzan dos variedades sin haber obtenido líneas endogámicas. Y encontramos híbridos interespecíficos que se forman cuando se produce el cruzamiento entre dos individuos de especies diferentes. Caso conocido por todo el mundo, el mulo, que es producto de cruzamiento de un burro por una yegua. Bases genéticas de la heterosis. Entonces, existen dos hipótesis principales sobre a qué se debe la heterosis. Una hipótesis es la que se debe a la dominancia y otra hipótesis que se debe a la sobredominancia. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Encontramos esta diapositiva en inglés, pero haremos el esfuerzo de traducirla. Y dice, hipótesis de la dominancia expuesta por Davenport en 1907, hace más de 100 años. Entonces nos dice que la heterosis no se debe a la heterocigosidad por sí sola. O sea, por el hecho de que una planta sea heterocigota, no quiere decir que va a tener heterosis. Que la superioridad del alelo se debe a la superioridad del alelo dominante sobre los alelos recesivos. Y dice también que la heterosis se debe al enmascaramiento de los alelos recesivos deleterios por parte de los alelos dominantes. Y nos dice que la heterosis es directamente proporcional al número de genes dominantes aportados por cada padre. O sea, entre mayor sea el número de genes dominantes, mayor va a ser la manifestación
de la heterosis. Encontramos otra diapositiva que nos dice hipótesis de la dominancia, una ilustración. Vamos a mirar la parte que está en español, que es la traducción de la que está arriba. Y dice, la heterosis es atribuible a la acción conjunta de varios locis en los cuales cada alelo favorable es parcial o completamente dominante. O sea, vamos a tener varios loci. Y cada alelo favorable va a ser dominante sobre el no favorable. Entonces, abajo encontramos un modelo. Vamos a mirar primero de la izquierda, que nos tiene varias columnas. La primera es el tipo de acción génica. Y entonces encontramos acción aditiva o acción génica dominante. Y un poquito hacia la derecha encontramos el valor genotípico de unos individuos. El primero es homocigoto dominante, el segundo heterocigoto y el tercero homocigoto recesivo. Entonces, estaríamos asignando que cada signo positivo, cada alelo positivo, tendría un valor de 1.5. De tal manera que cuando el individuo es homocigoto dominante, o sea, doble positivo, tendría un valor genotípico de 3. El heterocigoto tendría 1.5 por el positivo y tendría 0.5 por el negativo, lo que nos sumaría un valor genotípico de 2. Y el homocigoto recesivo tendría 0.5 por cada signo negativo, o sea que tendría un valor genotípico de 1. Entonces, observamos que la aditividad no me genera heterosis, porque el individuo híbrido, el individuo heterocigoto, no está superando al padre superior. Observamos más abajito cuando la acción génica es de tipo dominante. Entonces, en el tipo dominante, el heterocigoto es exactamente igual al homocigoto dominante. Por eso ustedes ven acá que el homocigoto dominante tiene un valor genotípico de 3 y el heterocigoto tiene el mismo valor, porque es dominante. Mientras que el recesivo tiene su valor asignado de 1. Pasamos al lado derecho y entonces vamos a encontrar el locus 1 y el locus 2. O sea, va a ser una característica codificada por 2 genes. Y encontramos el padre 1, el padre 2 y el híbrido, o sea, el F1. En diferentes combinaciones. Entonces, en la primera locus, en el locus 1, está homocigoto dominante para el padre 1, homocigoto recesivo para el padre 2 y el heterocigoto, pues,
tiene combinación de ambos. En el locus 2 es homocigoto recesivo para el padre 1, homocigoto dominante para el padre 2 y la F1, pues lógicamente, heterocigota. Entonces le vamos a asignar la sumatoria de acuerdo al tipo de acción génica que vimos anteriormente. En rojo está la acción génica aditiva, donde ya sabemos que el punto, o sea, el signo positivo vale 1,5. Y el signo negativo vale 0,5. Entonces llegamos al padre 1 y tenemos que el doble positivo nos da 3 y el doble recesivo nos da un valor de 1, entonces nos suma 4. Pasamos al padre 2 y el doble negativo tiene un valor de 1, el doble positivo tiene un valor de 3 y nos suma un valor de 4. Y pasamos al F1, que tiene un valor de 1,5 en el positivo y 0,5 en el negativo, son 2, y luego 0,5 en el positivo y 1,5 son otros 2, entonces nos está sumando 4. ¿Con eso qué quiere decir? De que la acción génica aditiva no satisface la hipótesis de Davenport. Pasamos a la acción génica dominante en azul y entonces hacemos la sumatoria y encontramos que el padre 1 tiene un valor de 4, el padre 2 tiene un valor de 4, mientras que el heterocigoto tiene un valor de 6. ¿A qué se debe esto? A que en el locus 1, que está en heterocigoto, tendría un valor de 3, y en el locus 2, que también está en heterocigoto, tendría otro valor de 3, y entonces nos daría un valor genotípico de 6, donde el F1 está superando a ambos parentales. Eso lo que significa es que la dominancia satisface la teoría expuesta por Davenport. O sea, este modelo nos dice que la teoría de Davenport es posible. Seguimos hablando de la teoría de la dominancia y encontramos un ejemplo con 5 genes A, B, C, D y E. Entonces tenemos un padre que es homocigoto para A dominante, homocigoto para B dominante, homocigoto para C recesiva, homocigoto para D recesivo y homocigoto para E dominante. Ese es un padre. Tiene 3 genes en estado homocigoto dominante, A, B y E. El otro parental es A recesivo, B recesivo, C dominante, D dominante, E dominante. Tiene 3 genes dominantes, C, D y E. Entonces observamos aquí una cosa, y es que el gen E está en el mismo estado en el padre 1 que en el padre 2. O sea, está homocigoto en ambos parentales. O sea que cuando se haga el cruzamiento, no vamos a encontrar heterocigoto en ese locus. Bien, abajo encontramos los gametos.
el gameto del padre 1, el gameto del padre 2, y después unimos esos gametos y obtenemos el F1, que es heterocigoto para A, heterocigoto para B, heterocigoto para C, heterocigoto para D y homocigoto para E, como le había dicho anteriormente. De todas formas, este individuo F1 presenta 5 genes en estado dominante, como heterocigoto dominante. Y esos genes son A, B, C, D y E. Entonces, a medida que hay mayor número de genes en estado de dominancia, se supone que el incremento en el vigor va a ser mayor y la heterosis va a ser mayor. Hay algunas objeciones a esa teoría. O sea, hay investigadores que no están de acuerdo con la teoría de la dominancia. Y una de las primeras objeciones es que dicen que es muy difícil obtener individuos completamente homocigotos en todos los loci. Y tenemos un ejemplo donde tenemos una población que es heterocigota en 5 loci, A, B, C, D y E. Y nos dice que si partimos de esa población, va a ser muy difícil obtener una línea pura en estado homocigoto dominante como la que aparece a mano derecha, A, B, C, D, E. Que prácticamente es imposible. Entonces dice, es imposible desarrollar y seleccionar una línea con la acumulación de alelos dominantes favorables. Hay que tener en cuenta los dos verbos, desarrollar y seleccionar, porque es posible desarrollarla, pero también es posible que al momento de seleccionarla, el mejorador falle y no haga una buena selección. Y nos dice, vean, que 1 de cada 4 individuos de una población F2 son homocigotas para alelos dominantes. O sea, cuando tenemos un solo locus y obtenemos la F1 y luego obtenemos la F2, vamos a encontrar que de los 4 descendientes hay 2 que son heterocigotas, uno que es homocigoto recesivo y uno que es homocigoto dominante. Entonces, el Señor nos está diciendo que en cada locus solamente un cuarto de la población sería probablemente homocigoto dominante. Ahora, si no tenemos un solo locus, sino que tenemos 5 loci, entonces la probabilidad matemática es que necesitaríamos 4 a la 5, o sea, 1024 plantas para obtener una sola homocigota dominante. O sea, la probabilidad matemática de obtener, seleccionar esa homocigota dominante en 5 loci es bastante lejana. 1 en 1024. Otra restricción es la distribución simétrica de la F2, donde la mayoría de la población tiende a concentrarse hacia el promedio. Y son muy pocos los individuos extremos. Dice acá que la dominancia completa, en el caso de un solo locus, entonces hay 3/4 de individuos que son dominantes. O sea, está el homocigoto
dominantes, un cuarto, más un medio, heterocigotos que son dominantes. Entonces, en la realidad, hay 3/4 de dominantes y solamente un cuarto recesivo. ¿Y qué pasa cuando hay 3/4 dominantes? De que se le dificulta al mejorador saber cuál es el homocigoto dominante. O sea, ve los 3 dominantes, pero no sabe cuál de los 3 está en estado homocigoto y cuáles están en estado heterocigoto. Entonces, por eso él hace énfasis en seleccionar el individuo preciso. Igualmente dice que cuando hay ligamiento entre alelos dominantes favorables y alelos que son desfavorables, va dificultando la manifestación de la heterosis y dificulta la selección de los individuos. Entonces, esas son las objeciones que han impuesto a la teoría de la dominancia de Davenport. La otra hipótesis es la de la sobredominancia, que esta fue expuesta por primera vez por Schul en 1908 y luego East en el 36 pues, también hizo énfasis en la teoría. Y en este caso lo que hay es un mayor valor genotípico del heterocigoto comparado con ambos homocigotos para un locus en particular. Y entonces nos dice que el F1 es mayor que el padre 1 y que el padre 2. O sea, hasta ahí no hay diferencia con la hipótesis de Davenport, porque nos está diciendo en ambos que el F1 es superior a los parentales. En esta otra imagen encontramos ya una explicación de por qué el F1 es superior a los padres. Entonces nos dice, bueno, tenemos 2 alelos, A1 y A2, o sea, es heterocigoto. A1 produce el polipéptido P1, A2 produce el polipéptido P2. Si la planta fuera homocigota, solamente produciría uno de los 2 polipéptidos. O produce P1 o produce P2. Pero si la planta es heterocigota, entonces tiene la posibilidad de producir ambos polipéptidos, tanto el P1 más el P2. Y que por esa explicación, entonces el heterocigoto tiene mayor rendimiento que los homocigotos. Encontramos ahora las bases genéticas de la heterosis de la teoría de sobredominancia de Schul y de East. Entonces, ellos dicen de que la heterocigosidad por sí sola es la causa de la heterosis. Aquí es donde difiere fundamentalmente de la hipótesis de Davenport. Porque Davenport dice que por el hecho de ser heterocigota no es que va a ser heterosis. Mientras este dice que sí, que el solo hecho de ser heterocigota le confiere heterosis. Entonces dice, el heterocigota es superior a ambos homocigotos. Que el incremento en el vigor es directamente proporcional a la suma de heterocigosis. Que la superioridad del heterocigoto puede deberse a la producción de sustancias híbridas superiores
en heterocigota y a la acción acumulativa de alelos divergentes. Y que entre más divergentes son los alelos, exhibirán mayor heterosis que aquellos que no son divergentes. Entonces recuerden lo que les dije. Los parentales deben ser divergentes para que haya manifestación de la heterosis. Encontramos acá una explicación de la heterosis de Schur, 1908. Y entonces tenemos un individuo heterocigota y que posteriormente, pues, si se hace una F2, generaría dos homocigotos, el recesivo y dominante. Y entonces nos está diciendo que la A mayúscula o la A minúscula desempeñan funciones diferentes. Y nos dan un ejemplo. Entonces tenemos a mano izquierda 3 columnas. La que comienza con A igual a 3, o sea, A mayúscula igual a 3, A minúscula igual a 1, y entonces el heterocigota tiene un valor de 5, porque hay sobredominancia. Si lo que hubiera fuera aditividad, entonces el heterocigota tendría un valor de 4. Pero como hay sobredominancia, entonces el heterocigota vale 5. Luego tenemos el B mayúsculo con un valor de 3, B minúscula con un valor de 1 y heterocigota con valor de 5. Igual sucede con el C, igual con el D e igual con el E. En todos los casos hay manifestación de sobredominancia. Nos trasladamos un poco hacia la derecha y encontramos un cruzamiento, donde uno de los padres es A dominante, B recesivo, C recesivo, D dominante, E dominante, y el otro parental es A recesivo, B dominante, C dominante, D recesivo y C recesivo. Entonces nos dice, el primer parental tiene 3 genes dominantes, A, D, E, y tiene un valor genotípico de 22. Si ustedes toman los valores de cuánto vale A dominante y cuánto vale B, etcétera, nos da el valor genotípico de 22. Ahora, el otro parental tiene 2 genes en estado dominante, B y C. Y también en base a la tabla de valores que tenemos acá, nos dice de que ese parental tiene un valor genotípico de 18. Entonces se hace el cruzamiento y se obtiene el heterocigoto en 5 loci. En A, en B, en C, en D y en E. Son heterocigotos cada uno de esos loci. Y le hacemos el cálculo del valor genotípico y nos dice que tiene un valor de 25. O sea, la sobredominancia satisface la teoría de Schur. Vamos a dejar aquí porque estoy teniendo un inconveniente en el computador. Entonces me veo en la necesidad de forzar la terminación de esta primera parte.